Hola amigos, esta es la reflexión 95. En este video voy a reflexionar sobre estos puntos. Primero, sobre los miedos y el poder. En segundo lugar, sobre el capitalismo y el estrés. Y en tercer lugar, sobre las trampas. Comienzo con los miedos y el poder. Yo utilizo un modo de pensamiento que denomino multilateral. Es decir, que enfoco las cuestiones, cualquiera sean ellas, desde distintos campos. Enfoco desde distintas ópticas, distintos puntos de vista. Y, en especial, con mis propias observaciones y mis propias experiencias, basándome en datos que previamente he verificado. Y en segundo lugar, además de usar el pensamiento, el modo de pensamiento multilateral, utilizo la forma de comunicación que yo llamo de asociación libre, que significa que comento, reflexiono, sin libreto, sin guión, y que voy volcando en el video lo que me va surgiendo de manera espontánea, por asociación libre de ideas. Bueno, los miedos y el poder. Modo de pensamiento multilateral. Comienzo diciendo que nosotros somos Homo sapiens. Desde los orígenes del Homo sapiens y los homínidos antecesores primitivos, estas criaturas, los homínidos y el Homo sapiens primitivo, sentían miedos. Eso es claro y evidente porque desconocían, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza, las tempestades, las grandes lluvias, el granizo, bueno, las tormentas, los huracanes, los terremotos, todos los fenómenos naturales, como desconocían el origen, sentían miedo. Es una deducción lógica pensar que sentían miedo. Hoy en día, los Homo sapiens también sienten miedo. Siempre menciono la anécdota con mi esposa, mi querida esposa Patricia, fallecida hace 4 años, donde ella, años antes de ese hecho, hubo una tormenta muy fuerte aquí en la ciudad donde vivimos, yo sigo viviendo acá, una tormenta muy fuerte con un granizo y caían piedras, bueno, tremendo, rompieron vidrios de una sala que daba al jardín, se rompieron vidrios, y ella se aterrorizó, Patricia se aterrorizó y se abrazaba a mí aterrorizada, sintió pánico, miedo. En otro video explico el por qué ella sintió pánico, los recuerdos que tenía de niña, etc. Pero si hoy en día existe miedo y pánico ante hechos de la naturaleza que sabemos cómo se originan, sabemos, tenemos la explicación, y sin embargo existe el miedo. Menciono esa anécdota de mi esposa porque le pasa a muchísima gente. Ni qué decir de los niños en una tormenta también sienten miedos. O sea, el miedo ancestral a los grandes hechos naturales, grandes tormentas, relámpagos, etc.,
lo sienten casi todos los niños, miedos. Es decir, bueno, los niños desconocen el origen de esos fenómenos. Mi esposa sabía el origen de esos fenómenos, era química y tenía un conocimiento, pero aún conociendo el origen de los fenómenos sintió pánico por sus recuerdos infantiles, que gravitaron en su esquema mental básico, sus prenociones, en su modo de pensamiento y en su inconsciente y en sus prenociones. Bueno, es decir, los miedos, en principio ante los fenómenos de la naturaleza, son típicos en los homínidos ancestrales y en el homínido actual. Subsisten, están latentes. En la época actual, miedo no solo a los fenómenos naturales, sino las personas sienten miedo ante un hecho violento, sienten miedo. Si la atacan a una persona, siente miedo. Si la amenazan con un arma, un delincuente la amenaza con un arma, siente miedo. Es decir, los miedo a la reacción de una persona conocida que puede tener una reacción violenta. El caso de los femicidios, las mujeres que están con sus parejas, sus maridos, sus novios, y estos la amenazan, la golpean, lesiones, sienten miedo. Bueno, los miedos existen, antes y ahora. No necesito dar más ejemplos de la existencia real de los miedos que sentimos los Homo sapiens. Vamos de vuelta al homínido ancestral, al Homo sapiens primitivo. Al tener miedos ante fenómenos de la naturaleza, explicaba esos fenómenos como producidos por, ahí inventó los dioses, criaturas con un inmenso poder que producían esos fenómenos. Los dioses del viento, los dioses de la tormenta, los dioses de... Bueno, la infinidad de dioses ancestrales que sabemos que lo tenían los homínidos primitivos por restos arqueológicos, y con el invento de la escritura, restos de escritura, desde las terracotas, o sea, los trozos de barro de las primitivas civilizaciones. Por ejemplo, los sumerios, que fueron los que inventaron la escritura, escribieron sobre barro cocido, y ahí escribieron. Hasta los papiros que vinieron luego, hasta el invento del papel, bueno, la escritura, la evolución de la escritura, todos la saben. Y ahí está, en la escritura, se mencionan a los dioses que producían esos fenómenos. Estos dioses eran omnímodos, con poder para producir esos fenómenos. De allí se va generando, en el homínido primitivo, en el Homo sapiens y en las civilizaciones antiguas, y actualmente en el Homo sapiens actual, la idea de poder sobre las cosas. La naturaleza, desatada en una tormenta, tiene poder sobre las cosas. Destruye un barco en alta mar, en una tempestad. Destruye con un granizo fuerte coches en las calles. Es decir, hay una expresión manifiesta del concepto, de la idea de poder. Poder. Ya sea el poder de dioses, el poder de un solo dios, o de muchos dioses, o el poder de la naturaleza, el poder. ¿Por qué? Y porque hace y tiene poder.
La naturaleza, cuando se desata, un tsunami destruye, bueno, poder. Quiere decir que la idea, el concepto de poder, está implícito o es una consecuencia de los miedos. Los miedos generan el concepto y la idea de poder. Y la idea de poder es ancestral. Es muy antigua y la tuvimos los Homo sapiens siempre. Y se tiene actualmente. La idea de poder. Volviendo para atrás, en la historia, en la prehistoria, el poder se asoció primero a dioses y después a delegados de los dioses. Y ahí se inventaron a los reyes, al macho alfa de una manada en homínidos primitivos, y después, cuando aparece ya el Homo sapiens y aparece la organización social, aparece la cultura y la organización social, ya se delega en especiales homínidos, en especiales Homo sapiens, y se les empieza a llamar reyes, sacerdotes. En un principio, originariamente, los reyes, como eran delegados de los dioses le daban la representación del poder aquí en la tierra a los reyes, y los reyes, a través de ese mecanismo con los dioses, estaban asociados con los sacerdotes. Y en muchos casos, en muchas civilizaciones antiguas, el rey también era sumo sacerdote. La idea del poder, a medida que avanzamos en la organización social, en la formación de las sociedades de Homo sapiens, se van formando en forma paralela los reyes por un lado y los sumos sacerdotes por el otro. Al principio, y en muchas civilizaciones ya más antiguas pero más cercanas a nosotros, el rey era también el sumo sacerdote, y en otras se fueron separando en dos caminos paralelos: el poder político, el rey, y el poder religioso. De allí que yo, en mi forma de pensamiento multilateral, siempre comento en mis videos la asociación, la analogía que hay entre el poder político, la política y las religiones. En muchos videos yo señalo la reacción ya psicológica que se produce cuando se habla de política. Se exacerban las pasiones, y cuando se habla de religiones también se exacerban las pasiones. Son dos conceptos, política y religión, que conllevan en sí una extraordinaria pulsión emocional. Pongo como ejemplo, en cualquier reunión familiar se habla de política y terminan peleándose cuando hay ideologías contradictorias. Y cuando se habla de religión también, cuando hay ideas distintas con respecto a la religión, también se generan discusiones incluso violentísimas. ¿Por qué? Porque ambos conceptos, política y religión, generan pulsiones muy grandes, emociones muy grandes. ¿Por qué? Porque están en lo que yo llamo las prenociones y la segunda conciencia, e incluso en el inconsciente, que está más profundo todavía. Ambas cosas, porque el origen es común. Lo que dije antes, no voy a repetirlo, lo que dije antes. La asociación entre poder y miedos, o miedos primero, y generación del concepto y idea de poder, y del poder asociado en dos canales de distintos niveles, político y religioso, que por analogía tienen tensiones, generan emociones muy fuertes. A lo largo de la historia, ya entramos en la historia comienza con los primeros escritos de los sumerios, que lo inventaron en esas vasijas de terracota o en tejas de ladrillo cocido, donde se incrustaba con su
primera escritura ideográfica, después silábico-ideográfica. Bueno, eso en otros videos lo especifico bien. Bueno, en esos escritos, y después con los papiros y toda la escritura que se fue generando con distintos apoyos para la escritura, ladrillo, tejas, vasijas, papiros, papel y ahora la computadora. En toda esa evolución observamos de manera constante ideas de miedo, generando en escritos fantasía. Se me ocurre ahora por asociación libre el miedo de Ulises, narrado en la Odisea de Homero, el miedo de Ulises con las sirenas. Bueno, la anécdota que relata Homero en la Odisea, cómo le pidió a los, iban en su barco, Ulises, los marineros que tenían que atravesar una zona donde estaban las sirenas, que atraían con sus cantos y después, cuando caían los marineros, bueno, los mataban y se los comían. Bueno, un desastre. Los mataban. Vamos a quedarnos allí. Bueno, la anécdota que relata Homero, que Ulises le pidió a los marineros que quería escuchar el canto de las sirenas, quería escucharlo, pero no quería caer en la trampa, entonces que lo ataran al mástil y que lo dejaran libre. Y a los marineros le puso tapones de cera para que no escucharan y siguieran remando. Bueno, toda esa anécdota no la voy a relatar completa, pero todos la conocen. En ese escrito, en ese relato, vemos cómo una estrategia de Ulises para superar los miedos fue, se me ocurre ahora, por asociación libre, fue atarse al mástil para poder escuchar y darse el gusto de escuchar que es lo que cantaban las sirenas. Desde el punto de vista de la psicología ortodoxa freudiana, que es la que yo más valoro, porque verifico que tiene más datos verificables, valga la redundancia. Se podría deducir que el hecho de atarse al mástil pero para escuchar era una represión, se reprimía, pero al mismo tiempo que reprimía, atándose al mástil, dejaba libre los oídos para escuchar. ¿Qué es lo que pasa en una terapia psicoanalítica? Donde se busca rescatar del inconsciente recuerdos reprimidos. Los miedos suelen ser reprimidos y una forma de liberación de esos miedos reprimidos se produce a través de lo que mencioné antes, del poder. Se inventa poder exterior, pero también se encuentra en esos poderes protección, ayuda. Entonces aquí tenemos varios cabos sueltos que estoy dando. Los miedos, el poder, genera la idea de protección, se delega en ese poder para que lo proteja, para que lo cuide al Homo sapiens. Estamos hablando ahora del Homo sapiens específicamente. Para que lo proteja, lo cuide, y allí el Homo sapiens delega en los sumos sacerdotes, en los reyes, delega para que lo cuide, lo proteja. Se siente cuidado y protegido. En las modernas llamadas democracias,
representativas, que para mí no son auténticas democracias, bueno, eso lo analizaré en otro video. Bueno, en las democracias representativas se delega a través de la representación en los presidentes, los legisladores, lo que fuere, para que emanen leyes que los cuiden y los protejan a los que los votan. Siempre está la idea verificable del miedo, el temor y la búsqueda de protección. Y en la esencia del poder de unos sobre otros está para que lo cuiden y lo protejan. ¿Qué pasa? Los que detentan el poder generalmente suelen ser vamos a la época actual ahora, suelen ser personas que tienen codicia sobre bienes y sobre personas. La codicia sobre personas es la idea arraigada del poder, querer tener poder para ejercer dominación sobre las personas. Y la codicia sobre los bienes es enriquecerse. Ya vamos viendo, a través de datos que voy dando, la mayoría son cabos sueltos, o sea, verificable por cualquiera, cabos sueltos, cómo se va organizando socialmente, y aquí ya entramos con elementos de la sociología, socialmente el agrupamiento de Homo sapiens, los agrupamientos desde el clan primitivo hasta las sociedades antiguas y a las actuales sociedades civilizadas. Vemos a través de todo el tiempo histórico y prehistórico que las ideas de miedos siguen vigentes, están constantes. En todas las épocas históricas existieron y probablemente existirán los miedos, que generan una tensión. Para aliviar la tensión, la idea del poder. Todo lo que fui diciendo hasta ahora. Estoy haciendo un relato bastante organizado. Porque los miedos y el poder y la acumulación de riqueza es constante. No voy a dar más ejemplos porque cualquier persona que estudie o lea historia se va a dar cuenta que todo esto es constante a lo largo de la historia del Homo sapiens. ¿Cuál otra constante hay? El poder, los que detentan el poder se rodean de sus cortesanos o de los sumos sacerdotes y pasan a ser dominantes, dominan al resto. Entonces ya vemos dominantes y dominados. Y a lo largo de toda la historia y la prehistoria esto es constante, dominantes y dominados. Dije recién, los dominantes acumulan además bienes, ricos. Los cortesanos que están alrededor del rey forman una aristocracia. Generalmente tienden a acumular también riqueza, bienes. Y esto a lo largo de la prehistoria, de la historia, se mantiene constante. Es decir, que hay características constantes en la historia social. Ya entramos en el agrupamiento humano, en los agrupamientos humanos sucesivos, desde el clan primitivo a las sociedades actuales. Cosas, elementos, características se mantienen constantes. Decía recién, dominantes, dominados, y ricos y pobres. Es constante. Eso no cambia. No cambia. Por más vueltas que le demos, por más filosofía que hagamos, por más teorías que superen, no superan nada. La realidad es que ahora, actualmente, en la época de la pandemia, tenemos miedos, ni que hablar los miedos que genera la pandemia. Miedos. Tenemos poderes, esos poderes generan ricos y pobres, y súper ricos hay ahora y súper pobres, que son constantes, son características, hechos, ya más que características, son hechos, datos de la realidad que se mantienen constantes. El primer punto que yo quería
explicar, comentar, reflexionar, era los miedos y el poder. El segundo punto, el capitalismo y el estrés. Nos encontramos ahora con una etapa llamada capitalismo, que es casi hegemónico. Capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es la propiedad privada de los medios de producción que están en manos de empresas privadas. ¿Y qué vemos? El nacimiento del capitalismo industrial. En otro video señalé cómo se genera el capitalismo industrial, cómo eso está relacionado con el pensamiento positivo, que es otro punto importantísimo en toda esta historia. El pensamiento positivo que se genera en Estados Unidos a través del calvinismo, sobre todo, y en el Renacimiento con la creación de los banqueros, de los bancos. En ese momento no había el papel moneda, estaban las monedas. Por eso el refrán que se dice que los ladrones cuando asaltan a una persona le dicen la bolsa o la vida. ¿Por qué la bolsa? Y porque en la bolsa llevaban las monedas, metálico, y eso viene ya de siglos, cuando eran monedas. No existía el papel moneda, sino existía la moneda en metálico. Por eso la bolsa o la vida. En la bolsa estaban las monedas. Es una digresión, pero para darle un poco matiz entretenido a este relato que estoy haciendo. Que es una reflexión. Estoy reflexionando. Bueno, el capitalismo previo a la etapa capitalista industrial está los bancos, los banqueros. Ojo, ¿y qué hacen los bancos? Prestan. ¿Qué hace el mecanismo de la prestación de los que dominan, los banqueros, a los dominados que son los pobres, los deudores, los pobres que necesitan préstamos? Genera interés. Y generalmente, desde el Renacimiento hasta ahora, los intereses tienden a ser usurarios, o sea, excesivos. Y en muchos casos impagables para los deudores. Y se generan tremendos problemas de deudores que no pueden pagar y todas las consecuencias que sabemos que existen a lo largo de la historia y en la época actual. Las deudas que tienen los superpobres con los prestamistas, sean bancos o sean prestamistas particulares, usureros. Los bancos también son usureros, ojo. Usureros elegantes, los bancos usureros elegantes. Prestamista particular es un usurero rústico, pero usureros. Que es una consecuencia de la acumulación de bienes, generada por la codicia y por el lucro, el afán de querer más y más. Y eso genera la explotación. Por eso que algunos sociólogos hablan de la explotación de los oprimidos. Y ahí aparece Carlos Marx, por ejemplo, cuando dice que el capitalismo genera una burguesía y eso genera a una clase social que trabaja para los burgueses capitalistas, que es el proletariado, los trabajadores. Y eso genera la lucha de clases. Bueno, esto se da, esto lo voy a debatir en otro video, lo voy a reflexionar en otro video, porque todo tiende a que cada vez haya menos trabajadores industriales y cada vez haya más trabajo mecánico, robótico, y qué va a pasar con los obreros. Marx, pobrecito, existió en el siglo XIX y no sabía ni pensaba que iba a venir la robótica, la informática y todo lo que vemos hoy en día. Incluso los seguidores de Marx, Lenin y Trotsky tampoco imaginaban lo que iba a pasar con la tecnología actual. Estamos hablando de 100 años atrás, 1917, la Revolución Rusa, que se basaban en Lenin y Trotsky, se basaban en Marx. Ellos no imaginaron, entonces el esquema social que organizaron para el momento era así.
en la época histórica esa. Pero cuando hicieron la predicción hacia el futuro, diciendo que las sociedades iban a evolucionar del socialismo al comunismo, del comunismo a la extinción del Estado, bueno, todo lo que explica Lenin en su libro, pequeño libro Estado y Revolución, que es muy interesante. Y bueno, hoy en día todo eso está sujeto a reflexión y análisis con pensamiento crítico. Probablemente es por eso que hacer presagio de lo que va a pasar en el futuro, entramos en el género literario de la ciencia ficción. Yo escribo ciencia ficción, yo tengo muchos relatos de ciencia ficción, incluso algunos publicados en mi blog principal. Tengo un relato de ciencia ficción publicado, imagino lo que va a pasar, pero es imaginación. Cuando llegue el momento histórico en ese instante, yo imagino lo que va a pasar en el siglo XXII. Cuando estemos en el siglo XXII, los que estén, nosotros no vamos a estar, los que estén en ese momento, habría que verificar en ese momento si lo que yo digo, pero yo lo escribo como ciencia ficción, como los géneros literarios, como ficción literaria. Entonces, cuando hablo del futuro, yo hablo y escribo el relato como ficción literaria. El futuro para mí tiende a ser ficción literaria, salvo que sea un futuro inmediato o mediato, que es cuando hablo de la robótica. La robótica está claro que está avanzando y las fábricas cada vez están más computarizadas, cada vez hay suplantando la computadora y los robots al obrero humano. Eso es un dato de la realidad, se está dando. Entonces eso me hace pensar que en algún momento puede terminarse el humano obrero industrial. No es tan ficción literaria imaginar eso en un futuro inmediato. Y ya, la robotización de las industrias se está dando. Bueno, paralelamente se está dando la evolución del capital industrial al capital financiero. Capital financiero es la especulación financiera y a las burbujas financieras. Y allí, en corto plazo, puede haber una gran crisis de este capitalismo financiero especulativo. Esto está cerca. En otros videos voy a hablar sobre estos dos temas, la robotización y qué va a pasar con el capitalismo especulativo financiero, y que Estados Unidos está empapelando con sus papeles, o sea, sus dólares, empapelando, y hay billones, ya hay 6 o 7 billones que emitió Trump y ahora se sigue haciendo, Biden sigue haciendo lo mismo, y está llenando de billetes, de dólares. Entonces todas aquellas personas que creen ingenuamente en que es una moneda fuerte, cuando se sigan multiplicando ese papel, que es papel. Bueno, eso lo dejo para otro video, porque es consecuencias del capitalismo. Pero yo quiero hablar una consecuencia del capitalismo, que es lo que decía al principio del video, cuando daba los puntos, el estrés. El capital, siempre existió el estrés, porque el homínido primitivo, ante el miedo, el temor a una tormenta, cualquier fenómeno natural, tenía miedo y el miedo generaba estrés. Entonces el estrés existió siempre. Pero en la época actual, con el capitalismo hegemónico, el estrés se está dando como superestrés. Yo invento palabras. El superestrés. O sea, un estrés magnificado. Ojo, un estrés magnificado. Y esto lo podemos observar en la sociedad actual, en la pandemia, que las personas están nerviosas, están incómodas y están dentro del capitalismo, incluso en las clases medias, medias altas, están nerviosos, están estresados. Ni qué decir de los pobres y los superpobres y de las personas indigentes. El estrés que sienten es mucho mayor, porque tienen necesidades básicas no cubiertas. El capitalismo produce estrés
en todos los estratos sociales. En los que no tienen bienes, los pobres y los muy pobres, los indigentes y los carentes hasta de vivienda, que viven en la calle, todas estas personas tienen un alto nivel de estrés, porque están sufriendo necesidades básicas no cubiertas, están sufriendo miseria, que produce hambre. De allí que la pandemia se está aumentando, los comedores, donde los mismos pobres generan comedores, juntando alimentos de todos lados para darle a sus compañeros, sus camaradas pobres. Se ayudan entre ellos. Yo lo hablé en otro video sobre la solidaridad, cómo es mayor la solidaridad en los pobres que se ayudan entre ellos. Los comedores para las personas indigentes. El estrés. Un contradictor me puede decir, bueno, pero los súper ricos no tienen estrés porque se dan todos los gustos, viven en medio del lujo, son súper ricos, hacen lo que quieren, viajan, comen lo que quieren, no tienen problemas, tienen bienes, riqueza, lujo, están satisfechos, muy satisfechos. No, no es así. La realidad nos dice que estos súper ricos tienen también estrés. Y quizá yo diría que un estrés muy grande, porque tienen la pulsión de la codicia. Todos los súper ricos quieren ser más ricos. Están luchando constantemente por acumular más, más y más. ¿Para qué? Después se mueren. ¿Para qué les sirvió todo eso? Claro, un contradictor me puede decir, claro, pero mientras tanto vivir en medio de lujos, estos conceptos, porque estoy pensando en los súper pobres, en la contradicción que existe, y estoy pensando en la angustia y en el dolor que tienen los súper pobres con sus carencias, mientras que los súper ricos tienen satisfechas, súper satisfechas sus necesidades. Eso me hace carraspear. Bueno, pero el objetivo mío de mis videos es ver la realidad tal cual es, pero verla sin generar estrés. Aquí viene el fondo de mis reflexiones. Lo estoy diciendo en los últimos videos. No generar estrés. Aun cuando analicemos con criterio analítico crítico hechos de la realidad que son tristes, como observar la miseria de las personas que están totalmente indigentes, los que están en la calle, que cada vez hay más personas que están viviendo en la calle en casi todos los países del planeta, incluso los países llamados desarrollados. Pero quiero volver al estrés que se genera en los súper ricos. Está comprobado que estos súper ricos luchan entre sí. Haciendo una analogía, parafraseando a Carlos Marx, en los súper ricos hay lucha de clase, pero de la misma clase, no de una clase antagónica, sino dentro de la misma clase, porque se pelean entre ellos. El súper rico, o las empresas privadas, multinacionales, grandes, poderosas, oligopólicas, quieren absorber a las empresas más pequeñas. Se genera una lucha dentro de la misma clase. El súper rico más rico con el súper rico menos rico, la empresa un poco más pequeña. Y ahí se produce una lucha real, ¿eh? Se pelean. En esa pelea se genera estrés. Hay una pulsión, una tensión enorme. El que piensa que estos súper ricos, porque estas empresas, yo digo empresas, pero las empresas están formadas por personas. Vamos a empezar por ahí. Cuando digo empresas privadas, oligopólicas, que tienden a la hegemonía, a la concentración del capital, a la concentración de grandes empresas, están formadas por personas. Hay personas que manejan todo eso. Pongamos que lo deleguen en computadoras, que es lo que puede pasar en el futuro inmediato, que este trabajo lo deleguen en computadoras, que las computadoras hagan ese trabajo
y ellos estén en el ocio, en el disfrute, pero van a estar tensionados igual, porque van a querer saber qué es lo que hace la computadora. Porque yo conozco al Homo sapiens, conozco la condición humana, conozco el comportamiento porque hace años que lo vengo estudiando. Y se van a tensionar igual. Van a generar estrés igual, aunque lo deleguen en computadoras. O en otras personas, en los famosos ejecutivos, los ejecutivos de las grandes empresas, los que manejan, en inglés management, los gerenciadores. Aunque deleguen en esos gerenciadores, en otros Homo sapiens, y ellos se lavan las manos. No, se lavan las manos en apariencia. En su vida privada, íntima, tienen la curiosidad por saber qué es lo que pasa. Y por más que la computadora le diga aumentaron la riqueza, ellos van a querer más, porque tienen la codicia, eso no se lo van a sacar. Es más, los súper ricos tienen más codicia que los pobres. ¿Por qué? Porque si el sistema capitalista, con su organización social, hubiera sido la panacea universal, hubiera dado la solución, no habría ni súper ricos ni súper pobres. Todos seríamos más o menos, todos seríamos no súper ricos, pero seríamos todos más o menos ricos. No habría súper pobres, ni pobres, ni indigentes. Estaría solucionado el problema si el sistema capitalista fuera efectivo, si funcionara. ¿Y cómo dicen ellos que funciona? Con la famosa teoría del derrame. Si las empresas privadas se desarrollan, van a generar trabajo. Mentira, esto es mentira. Y ahora con la pandemia menos. ¿Por qué? Porque generan concentración. La concentración del capital y de las empresas produce menos trabajo, no más trabajo. Hay menos trabajo. Que el capitalismo genera estrés en todas las clases sociales, para mí es un dato claro y evidente. Claro y evidente. Es un cabo suelto. El que pueda, que trate de hablar con algún súper rico, el dueño de alguna empresa multinacional, que trate de hablar y comentarle a ver qué le dice, a ver cómo está su estado de salud. Algunos viven más de 90 años, viven, porque claro, tratan, pero están tensionados, el estrés lo tienen. Supongamos que haya algunos que zafen del estrés, que lleguen 90, 100 años, súper ricos, sin estrés. Puede haber excepciones, pero la codicia a la mayoría, a la inmensa mayoría, los va a llevar a estar estresados. Puede haber excepciones. Yo hasta ahora no encontré ninguna excepción. Hablé con algunos, estuve en contacto con algunos cuando ejercía la abogacía. Bueno, estaban todos estresados. Pero puede ser que ahora, delegando en computadora y ellos se lavan las manos, no hacen nada, pero para mí siguen estresados, porque hay una competencia entre ellos, se compiten entre ellos. Y si están delegando en ejecutivos y ellos, o en computadores, ellos se lavan las manos, compiten entre ellos socialmente, hacen reuniones, fiestas, y ahí compiten. Y esa competencia entre las reuniones, las fiestas, les generan estrés. Vamos a suponer que hay algunos pocos que no estén estresados, puede ser. Pero también en los pobres y en las clases medias bajas, hay personas que no tienen estrés. Mi caso. Uso estrategias de modos de pensamiento que no me generen estrés. Como yo, debe haber muchísimas personas en las clases medias que no tienen estrés. Que somos los privilegiados que no tenemos estrés. O que no generamos estrés. O si lo generamos es muy mínimo y no nos afecta a la salud. Por lo menos a la salud psicológica. Y a la salud física también, cuidándose en la alimentación, en una vida sana. Hay mucha gente. De hecho, los famosos longevos de las zonas azules, que yo menciono en otros videos, en las zonas azules del planeta, donde viven longevos, que viven más de 100 años, y viven feliz, con felicidad. Porque ese es el otro objetivo. Si no generamos estrés, podemos generar felicidad. Y para mí, generar felicidad sin estrés es aumentar el nivel de austeridad, que es otro tema que yo menciono en mi video, la austeridad, adaptado a las épocas históricas.
la austeridad en la época actual, a partir del invento de la electricidad y hoy en día con la cibernética, la austeridad es tener cosas mínimas, básicas. Y lo que es básico hoy en día puede ser una casa, una vivienda, y ahí viene el tema de la propiedad, que lo voy a analizar en otro video, pero ya adelanto. La propiedad privada de las cosas básicas para vivir con austeridad. Una casa, o sea, vivienda, salud asegurada, asegurada la alimentación, la vestimenta, asegurado los momentos de ocio, es decir, asegurado las necesidades mínimas básicas, con austeridad, sin lujos. Si tengo una casa donde vivir, ¿para qué quiero más casa? Pongámosle que alguien quiera tener una casa de fin de semana, una pequeña granjita, y bueno, hasta ahí llegamos, pues en propiedad privada, si necesita, bueno, para su... Pero ya tener varios bienes inmuebles, más de 2, 3, 4, 5, bueno, como hacen los súper ricos que invierten en edificios enteros, los alquilan, cobran renta, bueno, viven de eso, de las rentas que perciben. Y sin embargo, ¿cómo estarán estresados? Que en la República Argentina, lo menciono en varios videos, apareció la ley, salió la ley sancionada por las cámaras de el aporte solidario por única vez para solventar los gastos de la pandemia a los súper ricos. Y ya ahí aparecieron súper ricos que no lo quieren pagar y que incluso inician juicios y otros le piden a los contadores a ver cómo pueden escabullirse para no pagarlo. De puro angurrientos que son, porque con las rentas de sus bienes ya pueden pagar y les sobra este aporte solidario, que tendría que ser definitivo y no por única vez. Esa es mi opinión. Que en otros videos lo voy a desarrollar esa idea. Pero vuelvo al capitalismo y el estrés. Con los datos que fui dando y los cabos sueltos que fui vertiendo en este video, pienso que está comprobado que el capitalismo en todas las esferas sociales produce estrés en mayor o menor medida. El estrés genera problemas de salud, psicológicos y físicos, psicosomáticos. Y hay una consecuencia muy grave del estrés que genera tensiones y tensiones en la sociedad. Aparecen los anticuarentena, los antivacunas, con mensajes de odio, que lo menciono en videos anteriores, el odio. Y eso genera estrés, más tensión, más estrés, más tensión, más estrés. Esto es un problema serio que se está dando en la sociedad contemporánea, acrecentado por el estrés generado ya de por sí por la pandemia. Debemos empezar a pensar en cómo superar el estrés generado por el capitalismo. La solución mejor es cambiar el sistema capitalista por otro que no genere estrés. En el mientras tanto, mientras pensamos y construimos un cambio cultural que cambie el sistema, cambio cultural, valga la repetición de la palabra, que el cambio cultural que cambie el sistema casi hegemónico capitalista, que lo cambie, lo reemplace por otro sistema. En el mientras tanto, mientras eso suceda, tenemos que hacer algo. Entonces yo propongo canalizar todas las tensiones sociales a través de mecanismos más sanos, que no dañen, que no perjudiquen. Hay muchos mecanismos, uno canalizarlo los que puedan, en las artes, en las artesanías, en hacer cosas solidarias que beneficien a otras personas. Y
estoy pensando, me vino una idea importante. Voy a dejar esto para otro video. Voy a ir al tercer punto que había señalado al principio del video, de las trampas. Las trampas que produce los miedos, que producen el poder, y las trampas que produce el sistema capitalista. La idea de trampas. Voy a dejar lo que dije recién para otro video. Ahora me voy a concretar el video, a redondearlo, esta reflexión, con este concepto de las trampas. Por lo menos explicitarlas. ¿Qué es una trampa? Es una argucia, una artimaña producida por algo o por alguien para hacernos caer en esa trampa. Y el sistema capitalista tiene trampas edulcoradas. Voy a empezar con las trampas, pero las voy a enumerar, no las voy a desarrollar porque quiero ir redondeando el video. Una de las trampas del sistema capitalista es lo que yo denomino, y que en general está aceptado, el pensamiento positivo. Esa es una trampa tremenda, porque desarrollar pensamiento positivo en las clases medias, medias bajas, los pobres, incluso los superpobres, el pensamiento positivo, el tú puedes, que yo lo analizo en otro video, es una trampa. Entonces, dentro del concepto de trampa está el pensamiento positivo, que es tramposo. Porque si el pensamiento positivo, el tú puedes, con la voluntad podemos generar riqueza, salir de la pobreza y podemos todo lo que dice el pensamiento positivo, curarnos, incluso curarnos de enfermedades, a través de lo que digo en otros videos, a través de los mecanismos de la sugestión y de la autosugestión, bueno, todos los mecanismos que hablo en otros videos. Estas trampas son peligrosas porque el pensamiento positivo es una trampa terrorífica del capitalismo que genera como consecuencia de esa trampa un concepto que lo voy a analizar en otro video, lo voy a desarrollar en otro video, pero lo señalizo como trampa acá en este para redondear este video, que es la ilusión. El tú puedes, el voluntarismo, visualizando, a través de la meditación, visualizando cosas, ¿no? Vamos a conseguirlas, la meritocracia, genera ilusiones. Y esta trampa de la ilusión generada por el pensamiento positivo, que a su vez es producto del capitalismo, hay una conexión que muchas personas no la advierten, la analogía, la conexión y la comparación que hay en estos conceptos que voy dando. Son palabras claves y son cabos sueltos. Y redondeo el video para terminarlo. La trampa del pensamiento positivo generado por el capitalismo es la ilusión. Es una trampa tremenda que produce enormes cantidades de estrés, porque la ilusión en determinado plazo lleva a la desilusión, y la desilusión genera una enorme cantidad de estrés. Y volvemos siempre, es un círculo vicioso, volvemos siempre al estrés generado por ya la sociedad. La sociedad nos está generando estrés. La organización social nos está generando estrés. Y la trampa del pensamiento positivo, que es un nivel, una variante dentro del capitalismo, es un nivel paralelo a los conceptos básicos del capitalismo, pensamiento positivo, lleva a la meritocracia, al tú puedes, al voluntarismo,
Cuando viene la desilusión, genera ilusión, cuando viene la desilusión, viene el estrés. Y esta trampa es tremenda, es dramática. En otro video voy a desarrollar cómo superar estas trampas del pensamiento positivo, cómo llegar a superarlas. Es difícil, pero es posible. Yo fui dando a lo largo de este video cabos sueltos. Esos cabos sueltos, cuando digo que cabos sueltos, hechos verificables, tomarlos, relacionarlos, compararlos, hacer la analogía y la reflexión de estos cabos sueltos, ayuda a no caer en las trampas. No caer en las trampas. Bueno, amigos, quiero concluir acá este video para no hacerlo más largo. Más vale hago otros videos, porque yo, al relacionar de una manera así, con un modo de pensamiento multilateral, al relacionar y al usar la asociación libre, voy generando nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos datos, nueva información y nuevos cabos sueltos. Y esto es para reflexiones largas. Por eso hago videos. Trato de hacer los videos lo más acotados posible, pero últimamente estoy haciendo videos, pero hay muchos cabos sueltos. El objetivo final es, y lo reitero ya en los últimos videos, lo estoy repitiendo, es superar el estrés generado por las trampas. Ya me atrevo a decir trampas sociales. La sociedad nos está aumentando trampas, cada vez trampas más difíciles de sortear. Por eso que explico todo esto, comento todo esto, reflexiono sobre todo esto, y el objetivo final es superar el estrés. ¿Para qué? Y para ser felices. Y no vamos a ser más felices o felices. ¿Qué es ser feliz? Para mí es una tibia sensación de bienestar. No vamos a ser felices a través del lujo, no. A través de la austeridad. Y la austeridad es más fácil de obtener y de conseguir. Bueno, amigos, concluyo este video. Me despido hasta el próximo. ¡Chao!